Buen día, ¿cómo les va? Es un gusto comenzar una nueva jornada. Buenas tardes en España, ya que tengo el gusto y el honor de recibir a un gran amigo, un colega, Javier Alessioli, quien muchos de ustedes lo conocen, es uno de los pilares de nuestro Congreso. Lo hemos contado en más de una oportunidad. Ha venido a esta primera edición cuando lo hicimos en Corrientes, capital, Argentina. Ha venido desde España para compartir esos 3 días maravillosos y desde ahí nos acompaña. Yo lo voy a presentar en dos partes. Bueno, Javier es abogado, es mediador, es director del Foro Internacional de Mediadores, es doctor honoris causa, pero me centraría en la parte humana de Javier, que es una gran persona, es un excelente padre, familia, esposo, sobre todo un gran amigo. Y generoso y coherente con lo que los mediadores decimos que promovemos, pero también decimos que hay que ser coherente con lo que decimos, ¿no? Y en ese orden, Javier es una de esas personas. Javier, siempre bienvenido y como ya lo hemos implementado más de una oportunidad, seguro tenés algo para decir de tu persona que es parte de la presentación del currículo, así que adelante. No, no, gracias, Leo. Ayer ya tuvimos tiempo en compartir un poquito en el Congreso y te agradezco mucho eso, ¿no? Porque muchas veces las presentaciones técnicas son las que hay y esa, como todo, se puede leer, pero las presentaciones humanas no. Y yo tuve la gran suerte, querido Leo, lo he dicho muchas veces y no me importa que vuelva a estar otra vez y que lo escuchen y que esté grabado, pero es cierto que el mejor currículum que tiene una persona es aquellas personas que se va encontrando en su camino y se las va guardando en su bolsillo, en su corazón. Y tú sabes, querido amigo, que hace ya muchos años nos encontramos en el camino. Hemos recorrido muchas cosas, como aquel viaje en el que estuvimos también en una grabación. Y en ese camino tuve la suerte de encontrarte, de meterte en mi techo y poder decir que en el Congreso americano, donde nos ha dado esta ventana para poder hablar al mundo, soy como principal currículum amigo de Leonardo Talán. Muchas gracias, Javier. La verdad que para mí es un gusto y es un honor ser el facilitador de este panel. Podés comenzar cuando quieras. Las personas empezaron a saludar acá a través del chat, pueden hacer las preguntas, así que cuando quieras podés comenzar con la disertación y yo voy a ir tomando después las preguntas a medida que la van haciendo. Adelante. Fantástico, Leonardo. Muchas gracias, Leo. Bueno, pues cuando quieras, Eduardo, ya pones el PowerPoint. Y como tú bien has dicho, Leo, nunca mejor que en un taller, en un compartir con vosotros sobre el arte de saber preguntar, el que podáis preguntar. Por lo cual, con buen criterio, Leo, vas a estar ahí en el backstage precisamente pues ante cualquier pregunta que queráis hacer. Preguntar. Hemos crecido todos con esa frase de preguntando se llega a Roma, una frase que hemos dicho mucho cuando éramos pequeños y es la única forma de preguntar. Ahora normalmente no preguntamos tanto entre las personas, pero fijaros que preguntamos más a los aparatos. Queremos ir a comer a un buen sitio en Corrientes, querido Leo, y rápidamente cogemos el celular, hacemos así y le decimos: ¿dónde puedo tomar unas buenas empanadas argentinas? Y rápidamente nuestro confidente en el celular nos dice: vete a la calle tal, avenida tal, restaurante tal, y tomarás empanadas argentinas tú que eres extranjero. Incluso te reconoce el aparato. Por lo cual es un arte esto de saber preguntar. Y cuando hablamos del Congreso, el primer año hablé de creatividad y disfruté porque yo creo que lo más bonito es que el ponente, el autor de lo que sea, disfrute con lo que está haciendo, igual que un pintor, una pintora. Pues disfruté una barbaridad. El segundo año dijimos: querido Leo, vamos a repetir, vamos a hablar de creatividad, porque la creatividad es tan grande, la creatividad es tan importante para nosotros, esa habilidad
que dicen que tenemos que tener, pero que es difícil practicar el ser creativo, que volvimos a insistir en la creatividad. Y en este tercer año, en esta tercera oportunidad que me das como ventana al mundo de la mediación para compartir con muchos compañeros y compañeras que están en esta profesión, pues me gustaba también desde la creatividad hablaros del arte de saber preguntar. Es un arte porque tened en cuenta que una pregunta puede plantear o viciar una negociación, o una pregunta bien hecha puede abrirte las puertas en una negociación. Por eso digo que es un arte. Yo lo que os quiero traer hoy, en esta tarde en España, mediodía, y mañana tempranito en Latinoamérica, aquellos que estáis teniendo el cariño de compartir espacio con nosotros, pues vamos a trabajar este arte. Porque la pregunta, queridos amigos, queridas amigas, los que estáis ahí al otro lado, yo creo que es la más creativa de las conductas humanas. Hay que saber utilizar con cierto arte, con cierta artesanía, sabiendo modelar quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo. Y os parecerá a lo mejor una conferencia muy simple. No me importa. Lo simple hoy en día parece extraordinario. Y conforme más edad voy cogiendo, voy teniendo, os daréis cuenta, aquellos que sois más jóvenes, que vais simplificando mucho las relaciones humanas. Y como mediador me pasa exactamente lo mismo. Antes no preparaba tanto la pregunta. Me gustaba preguntar, es nuestro trabajo. A base de preguntar podemos conseguir ir analizando distintas vías de gestión del conflicto que vamos a tratar. Pero conforme me voy haciendo más mayor, me voy dando cuenta que algo tan simple como es la pregunta tiene que estar perfectamente preparada, tiene que tener un sentido, tiene que saber a qué nos quiere conducir. Porque como luego veréis, la pregunta nos viene con un efecto boomerang y luego esa pregunta hay que traducirla. La contestación que nos dan a la pregunta hay que traducirla. Luego trabajemos en este ratito que voy a compartir con vosotros la pregunta como la más creativa de las conductas humanas. Y otra cosa que os quería hablar es de la pregunta, el saber preguntar, pero también según en la fase en la que nos encontremos, porque he visto también muchos manuales y muchos expertos y expertas que hablan a lo mejor de este tema y de los que aprendo, por supuesto, pero que, ¿cómo os diría? No diferencia el tipo de pregunta en el momento en que lo produce. La pregunta es la pura comunicación verbal. Y sobre todo, nos están también ayudando a que trabajemos la comunicación no verbal. Pero si mediar es abrir una comunicación, si mediar es abrir la comunicación de dos partes o más que tienen rota esa comunicación, yo creo que es muy importante analizar bien en este rato la comunicación verbal y por ende, por tanto, la pregunta. Además, con la pregunta podemos conseguir confianza en nuestros mediados y podemos mantener la confianza. Nos damos cuenta muchas veces como a una pregunta responden de forma incómoda, no les gusta lo que hemos preguntado, no quieren ir por ese camino, por lo cual fijaros lo importante que es la pregunta. Y como decía en esta pequeña transparencia, según la fase en la que nos encontremos, porque claro, vamos a preguntar, vamos a hacer un calendario de preguntas. Este es uno de los principales trabajos que yo hago al día de hoy en mis másteres de mediación como formador. Ayudo a los alumnos y a las alumnas a trabajar las preguntas, porque el tipo de preguntas, fijaros, si estamos en la fase de deconstrucción, en la que estamos informándonos, en la que hemos venido y estamos en esa sesión informativa, en esa sesión inicial, en la que estamos deconstruyendo el conflicto, la pregunta va en una dirección. Yo quiero preguntarte a ti para que me cuentes qué ha ocurrido, qué podemos hacer, cómo crees que te puedo ayudar. O te voy a preguntar a ti, ya sea caucus o conjunta, me da igual, ¿cómo crees que podemos pensar alguna salida? ¿Qué dio lugar? ¿Cuál fue la clave para ti?
Si estamos en la fase de reconstrucción, fijaros, ya hemos conocido el problema. Ahora nos vamos a ir a la fase en la que vamos a reconstruir las relaciones. Ya la pregunta es bidireccional. ¿Qué pensáis de lo ocurrido? Lo hacemos en plural, si os dais cuenta. ¿Quién quiere darme una vía para trabajar? ¿Cómo creéis que lo están viviendo vuestros hijos? Ya estamos en la reconstrucción en la que ambos van a compartir, triangulamos esa pregunta. Si estamos en la fase de co-construcción del conflicto, si estamos ya en la fase final en la que estamos viendo un poco la salida al túnel, ya las preguntas van en futuro. ¿Qué ocurrirá si tomamos esta decisión? ¿Qué tiene de positivo o negativo que vendamos esta casa, este piso? ¿Qué? Porque estamos en la de construcción. Y claro, cuando estamos construyendo una solución, acordaros que queremos que sea duradera en el tiempo. Y por último, también hay que tener en cuenta la pregunta en esa fase de supervisión, rodaje, garantía, que van en pasado. Hemos terminado una mediación, vamos a revisar si está funcionando, nos vemos un mes después. Como os decía ayer en la clínica del conflicto, que aquello que lo visteis lo recordaréis, y aquello que no lo visteis, miradlo en la página del Congreso grabado, decíamos, ya estamos en la fase de garantía, de supervisión, de repasar lo que ha ocurrido y ver si el acuerdo que llegamos en su día, en la construcción del acuerdo, está funcionando. Y nos vemos 2 meses después. Ahí ya las preguntas son en pasado. ¿Cómo os han ido estos 2 meses? ¿Ha funcionado durante el verano el acuerdo al que llegamos? ¿Creéis que lo debemos de cambiar con lo que habéis vivido hasta ahora? Pensad que importante es la pregunta en función a la fase en la que estamos. Y eso es lo que vamos a trabajar este rato. Yo os voy a martirizar durante esta media horita y dejaré, porque nunca es bueno tener una charla, una conferencia de más de 40 minutos. ¿Por qué? Pues porque es como las series de televisión, si os dais cuenta, o las series de Netflix. Todo capítulo que dure más de 40, 50 minutos, 1 hora, un capítulo muy largo y ya lo terminaré de ver mañana y apagamos el televisor. Pues lo mismo, cualquier conferencia de cualquiera de nosotros debe durar 30, 40 minutos como mucho a aquellos que tenemos la oportunidad de compartir con vosotros. Y luego dejar esos 15, 20 minutos de reflexión con vosotros, con vuestras preguntas, con lo que queráis saber. Pero vamos a profundizar en esta media horita que me queda con vosotros. Yo como mediador, te digo a ti mediado, no a vosotros mediadores, sino a mi mediado, permítenos que te preguntemos aquello que quizás nos quieras oír. Y vamos a trabajarlo. Mirad, toda pregunta, da igual la que sea, sea en la fase de deconstrucción, en la de reconstrucción, en la de construcción con ellos de una solución, en la de garantía, rodaje, supervisión de si está funcionando, tiene que tener un esquema básico, un esquema que yo creo que os puede servir, nos puede servir y a mí me gusta y os pongo ahí para aquello que queráis tenerlo en el futuro. Hay una pregunta, hay un inicio. Con esa pregunta yo voy a ver cuál es el pensamiento que tiene el mediado o los mediados si es una pregunta abierta para ellos. Y aquí estoy experimentando con mi pregunta porque no sé la contestación, si no, no lo preguntaría. Pero también estoy, si me permitís, inspeccionando, viendo sus reacciones, viendo si les gusta o no les gusta y conociendo, entre comillas, la verdad de lo que para ellos es lo que ha ocurrido. Gracias a la pregunta, ese pensamiento divergente y navegando a través de la pregunta, porque muchas veces una pregunta tiene una segunda pregunta, una segunda cuestión, una tercera cuestión, una aclaración. Podemos conseguir un pensamiento convergente y un cierre. Yo le pregunto, por ejemplo, una pregunta que luego os diré. Vienen a mí por primera vez, me miran a la cara, me ven y yo no les pregunto qué les ha pasado. Lo que les pregunto es cómo, acordaros del qué, cuándo, cómo, por qué, para qué, cómo creéis que os puedo ayudar. Esa pregunta, que tiene un inicio, es un lanzamiento por mi parte porque acabo de conocerlo, va a plantear una navegación, una inspección, un experimento para saber si ellos saben lo que es la mediación.
Ellos me van a decir, hombre, yo creo que usted nos va a ayudar a que nosotros, pues, libremente podamos tomar una decisión cara al futuro, porque lo estamos pasando mal. En mi pregunta, tras el pensamiento divergente y en la navegación, en el experimento y en la inspección, he descubierto que ellos saben lo que es la mediación. Ya no necesito preguntarles o hablarles de esto es un método voluntario, confidencial, en la que yo soy imparcial, objetivo, porque fijaros que en mi inspección, gracias a mi pregunta de ¿cómo creéis que os puedo ayudar? Ellos me han dicho, pienso que usted nos va a ayudar para que nosotros podamos conseguir libremente una solución al problema que tenemos. Ya me han dicho que yo no soy el protagonista, ya me han dicho que voy a ser imparcial, ya me han dicho que voy a ser objetivo, ya me han dicho... Y esa pregunta, una vez que ha terminado la pregunta, me ha recibido una información. Luego, pensar como esquema general de cualquier pregunta, que toda pregunta busca desde el inicio al cierre un experimento, una navegación, una inspección de lo que queramos saber. Este esquema a mí me sirvió y me sirve mucho hoy en día para preparar preguntas, para conocer cómo voy a trabajar un tema, cómo lo vamos a hacer. Y luego, según este esquema, pensad que os he dicho que hay apertura, el principal propósito es producir la mayor número de ideas. Hay una navegación en la que, entre otras cosas, nos sirve para saber si vamos por buen camino, si quieren que hablemos de eso. Hay una inspección porque, acordaros, observamos y analizamos la reacción ante la pregunta. Hay un experimento para ver un poco qué ideas tienen para lo que estamos trabajando. Y hay un cierre en el que vamos a provocar un poquito, bueno, pues cuáles son las conclusiones a la pregunta que se ha producido. Este esquema, insisto, es casi el mismo. Pero ojo, os decía al principio que con la pregunta, y eso lo tengo muy claro y me gusta mucho analizarlo cuando trabajo con futuros mediadores y mediadoras, se produce un efecto boomerang. Tenemos ahí una imagen, un dibujito, de ese efecto boomerang, ese aparato de boomerang que dicen que lo tiras. Yo no lo he probado nunca, no sé si los que me estáis escuchando ahora, estáis compartiendo con Leo y conmigo este espacio, pues alguna vez habéis jugado al boomerang, habéis utilizado el boomerang. La verdad que os soy muy sincero ahora que veo la imagen, yo soy un desastre, o sea, yo he intentado de pequeñito tirar ese cacharro, pero no me volvió nunca. Quizás porque no lo tiré bien. El frisbee sí, pero el boomerang, esta especie como de angulito, lo he tirado muchas veces, algunas veces lo he probado y os puedo asegurar que al final termina allí. Pero el experto en boomerang sabe que lo tiras y vuelve. La pregunta la lanzas y te vuelve una información. Eso significa, y hoy os voy a plantear también un poquito porque en esta píldora lo que os quiero lanzar, ideas. Siempre mi única misión es haceros pensar desde la experiencia. Y yo hago preguntas, claro que hago preguntas. Es nuestra principal arma y acordaros, la más creativa de las herramientas que tenemos. Pero la pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta, una vez que la recibamos, tenemos que ser muy coherentes porque nos vuelve la información. Y ahí es donde aparece esa famosa paráfrasis, remarcación, reformulación, que todos conocemos, pero que hoy os voy a dar 2 o 3 ideas como si fueran 2 o 3 ingredientes de un plato de cocina. Todos sabemos cómo se hace en Argentina una empanada. Todos sabemos en España, en Sevilla, cómo se hace un gazpacho. Pero hay algunos que están muy buenos y hay otros que no me gustan tanto. Quizás porque aun cuando todos conocemos cómo es el gazpacho, pocos le echan un poquito de comino o de pimienta o de pepino, que le da un sabor especial. Y a la reformulación, a la paráfrasis, a eso que conocéis todos, que yo no os lo voy a explicar, sí os voy a dar algún condimento. Y efectivamente, como decía, se produce un efecto. Bien, tanto para preguntar como para analizar la contestación a la pregunta, hay algo absolutamente necesario. Y no sé si os lo habéis planteado porque tengo la suerte, y eso la vida me regala una cantidad de cosas que si yo os contara, no os cuento porque me emociona, pero
de amistad, de cariño, de gente que quiere contar conmigo en formación para píldoras formativas, para conferencias, para charlas. Y más en esta pandemia que habéis visto que se han multiplicado las conferencias por internet, ¿no? Y una de las cosas que he preguntado en muchos sitios es si dominamos el vocabulario. Fijaros que os estoy llevando, insisto, en este tallercito a cosas simples. Dominamos el vocabulario porque una vez que nosotros hemos preguntado, luego volveré sobre la pregunta, recibimos una información con ese efecto boomerang y esa información hay que macerarla, hay que trabajarla, hay que amasarla. Y para eso, normalmente, como la información que nos llega es llena de crudeza, de realidades, de complejidades, pues necesitamos dominar un vocabulario constructivo. El clima positivo que se persigue en la mediación requiere de que empleéis adjetivos constructivos durante el proceso. Por eso, en eso que os mandaba, os decía de la paráfrasis, la remarcación, donde se usan con frecuencia adjetivos para describir los sentimientos de las partes tras la pregunta, los adjetivos que empleamos en el equipo mediador se orientan a describir cómo se sienten y, sobre todo, a interpretar la información una vez que se cierra la pregunta. Eso requiere que dominéis vocabulario. Yo no sé si os lo habéis planteado alguna vez, pero yo cada vez también lo trabajo más. Ser conscientes de que cuando alguien nos diga, acordaros tras una pregunta, en mi empresa me están fastidiando, me están odiando, no me están... Nosotros, dominando el vocabulario, seamos capaces de decir, no te sientes valorado. Pero eso requiere mucho conocimiento de vocabulario, ¿eh? Eso requiere mucho esfuerzo de tener muchos sinónimos. Entrenar. Poneros delante de un diccionario. Buscar un diccionario de sinónimos para que sepamos cuando nos digan pelea, digamos conflicto. Cuando nos digan tal, digamos... Y aquí tenéis un pequeño glosario que yo me he permitido hacer simplemente para que seamos conscientes de lo que estoy diciendo. Que, insisto, es la base, es una tontería, pero es que es importantísimo. Hay adjetivos destructivos que nos van a decir tras la pregunta. Me siento humillado. Me siento manipulado. En mi empresa me siento utilizado. A mí, mi pareja me ha engañado. Yo no soy nadie, estoy ignorado. Me han insultado. Es más, le digo, me han amenazado. Yo me han ninguneado. No soy nadie en la vecindad, en la comunidad. Estoy absolutamente decepcionado con mi socio. Me he sentido abandonado, despreciado, abusado. Y tenemos que dominar el vocabulario constructivo. Y tenemos que pensar en palabras como preocupado, triste, dubitativo, cansado, irritado, dolido, desilusionado. Te encuentras mal, estás enojado, te sientes solo, estás harto, estás cansado, estás inseguro. Porque al vocabulario destructivo que nos viene tras la pregunta, que normalmente, luego hay algunas simulaciones que no vamos a hacer hoy porque no lo vamos a hacer por tiempo, pero que sí os lo voy a dejar porque está aquí, está presente en este congreso y Leo sabe que siempre le dejo toda la documentación para que al final luego cada uno, como cuando le dejan un libro, un fascículo, una carta, un email, pues lo lea tranquilo y lo veáis y seamos conscientes de lo que un día un profesor sevillano, un mediador sevillano, pues os quiso lanzar. Tenemos que dominar mucho el vocabulario. A adjetivos destructivos, convertirlo en adjetivos constructivos. Aquí tenéis, por ejemplo, dos grupos. Me da igual que para ser coherentes, para saber traducir el mensaje tras la pregunta, que seamos conscientes de que cuando nos dicen manipulado, podemos utilizar mal, desilusionado, dolido. Que cuando nos dicen decepcionado, podemos convertirlo en preocupado. Me da igual cómo crucéis las palabras, pero hay que dominar, si me permitís, mucho vocabulario. Y tener las palabras oportunas. Aquí tenemos, por ejemplo, no como el anterior, porque el anterior, fijaros, bueno, pues son
dos bloques donde da igual donde busquemos una palabra sobre otra, recibimos tras la pregunta una palabra, la convertimos en otra en nuestra conversación porque nos ha venido el efecto boomerang. Pero podemos hacerlo también simplemente comparativa, poniendo aquí una flechita. ¿Cuáles son las palabras menos deseadas que vamos a recibir tras la información y cuáles serían las más convenientes tras nuestro filtro como mediador? Esa es tu versión. Y nosotros diríamos, bueno, es tu perspectiva. Yo demando, yo denuncio, tú pides. Esta es mi posición. Esto es lo que te gustaría. Este es tu interés. Pero, en vez de pero, y, de la palabra pero tiene el efecto de borrar el anterior, como si no siguiera. El conflicto, la situación que se ha producido. La disputa, lo que estáis viviendo. Una propuesta, una posibilidad. Un problema, un reto. Los enfrentados, los denunciados, los demandados. Para nosotros las partes. El enfrentamiento, el pleito que nos ha traído. El desacuerdo que tienen ustedes. Es fundamental, queridos amigos y amigas, dominar adjetivos para poder utilizar tras la pregunta y saberlos traducir, porque ese, insisto, es nuestro trabajo. Y luego, mirad, tras la pregunta, también me gusta mucho hablaros de aprovechar los regalos. Ahí tenéis un paquetito, un regalo. Hoy mi amigo Leo y su equipo de la Fundación Mediar, Carlos, Maca, bueno, todos los que están en la Fundación, a los que adoro, porque me siento miembro ya casi de la Fundación, pues me han hecho un regalo, el poder estar con vosotros hoy, a esta hora tan tempranito, en Argentina, en Chile, en México, en Costa Rica, ya ni os cuento. ¿Y por qué me han hecho un regalo? Porque me permiten llegar a vosotros, a vuestras casas, a vuestros celulares, a vuestras computadoras. Y los regalitos son esos comentarios o gestos de la parte tras que existe una pregunta que valora o reconoce algo positivo de la otra parte. Ahí es donde el mediador o la mediadora del equipo interviene inmediatamente para resaltar el regalo y aprovecha las ventajas en la comunicación verbal tras la pregunta del regalo que te han hecho. En ese efecto boomerang. He preguntado, ¿cómo te sientes en tu empresa? Y me contesta, por poneros un ejemplo que se me ocurre ahora mismo, pues mire usted, me siento muy mal. Mi jefe nada más que sabe ponerme pullas, ponerme lanzas, ponerme flechas. Mis compañeros no me apoyan. Me encuentro mal. Realmente estoy viendo que la única salida es el despido y llegar a un acuerdo económico. Pero también le voy a ser muy sincero, llevo muchos años y me daría mucha pena porque es una gran empresa. Nos acaban de hacer un regalo tras la pregunta. Coger ese regalo, agarrarlo a él y basaros a la hora de traducir en el regalo que os han dado. Bien, acordaros de esa frase que decimos todos. Debo de entender que me estás diciendo que es una buena empresa, que hasta ahora has estado contento en ella, que te has desvivido en ella, que te gustaría estar en ella, pero las circunstancias han cambiado de entonces a ahora. Agarraros al regalo porque en la pregunta, tras la contestación, os han lanzado un regalo. Estar atento a los regalos, porque el regalo os va a permitir perfectamente trabajar la pregunta, trabajar el análisis de la pregunta. Y bueno, seguimos avanzando para dejaros ahí que luego al final preguntéis lo que queráis. Un buen día me dijeron unos amigos míos que ya son mediadores y teníamos una reunión para un proyecto y les lancé la idea de las preguntas. La pregunta, tened en cuenta, calcular qué le vais a preguntar. Era un tema laboral, un tema de... Porque tengo ahora también muchos compañeros, mucha relación y disfruto muchísimo, pues con el trabajo que hacen los servicios extrajudiciales de resolución de conflictos aquí en Andalucía, laborales. Conflictos personales, individuales y colectivos. Huelgas, manifestaciones. Y claro, vamos a hablar de la pregunta y vamos a analizar la pregunta y con mi amigo José Antonio digo, ¿cuál sería? Y no pusimos el top
top 10 es algo así como las 10 mejores. Lo hicimos más pequeñito, el top 5. Y hice esta pequeña infografía donde para mí, fijaros qué importancia tiene la pregunta, para mí son las preguntas que jamás debemos de olvidar. Y a partir de estas, preguntar todo lo demás que queráis. Pero fijaros qué simples son, pero qué importantes son. Y como para mí, da igual que una sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Pero son las 5 que yo más utilizo. Y ahora cuando os las cuente, os voy a contar por qué muy rápidamente. La primera, ya os la he dicho antes, pero la recalco aquí otra vez. ¿Cómo crees que te puedo ayudar? Esa pregunta, que bueno, pues simplemente es cuestión de tenerla en mente, nos va a ayudar para ver el rol que nos quieren dar, para ver si ellos han interiorizado qué es la mediación, para ver si saben qué es, cómo yo les voy a ayudar, porque yo ni soy juez, ni soy árbitro, ni voy a tomar una decisión por ellos. Por lo cual, el cómo crees que te puedo ayudar obvia el asunto que les trae, en qué te puedo ayudar, qué te ha ocurrido, sino el cómo te está llevando a cómo se va a trabajar. Para mí es una pregunta básica y es top. En segundo lugar, yo diría, para ti, ¿cuál es la clave de lo que ocurrió? Yo creo que esta pregunta, en conjunto o en caucus, nos ayuda a evitar la dispersión de los relatos. Los mediados, hasta ahora que están ante vosotros, no se sienten escuchados, no saben qué hacer, no saben qué decidir. Están entre la espada y la pared. Y nosotros tenemos que ser los expertos que los pongamos entre la espada y la puerta para que puedan salir. Entre la espada y diversas puertas. Entre la espada y la ventana o diversas ventanas. Y para eso me gusta mucho preguntarles, para ti, ¿cuál es la clave de lo que ocurrió? Si queréis hacerla más simple, porque hoy en día lo simple es extraordinario, ponme un título a la película de lo que habéis vivido. El otro día se lo dije a un cliente mío y ¿sabéis qué título me dijo? Digo, ponme un título a lo que estáis viviendo. Y me dice, La lagartija. Y digo, sí. ¿Y ese título? Dice, pues mira, creo que dicen, y es algo que me ha venido a la cabeza ahora que me lo has preguntado y no estaba preparado para contestarte, que dicen que la lagartija, cuando la pisas, cuando pierde la cola, vuelve otra vez a regenerarse y vuelve a salirle la cola. Yo creo que estamos en un momento en el que hemos tenido un problema y podemos perder mucho en este negocio, pero bienvenido sea, podemos regenerarlo. Me pareció fantástico el título que le puso a mi pregunta de ¿para ti cuál es la clave de lo que ha ocurrido? Pregunta top. Tercera pregunta. La típica pregunta, esa es más que previsible, para empatizar, para ser asertivos, para que se ponga en el lugar del otro. ¿Qué ocurriría si le hubiera pasado a usted? El qué ocurriría si le hubiera pasado a usted es poner en las piezas del ajedrez en las manos de otro jugador, pero son las mismas piezas. Entonces, claro, realmente es muy interesante el que tengamos también siempre presente esta pregunta top, que la utilizamos muchísimo, que es precisamente esa de qué ocurriría si le hubiera pasado a usted esa situación. En cuarto lugar, estamos ya a lo mejor hablando de soluciones, de vías de solución, de ideas, y ahí es donde vendría el ¿por qué cree usted que esta opción es mejor que la otra? Nosotros tenemos que hacer esa pregunta que muchos no se quieren hacer, pero nosotros tenemos que mirar el futuro. Pensar algo que yo digo muchísimo y aquellos que me habéis escuchado más de una vez, pues dirá, madre mía, otra vez lo va a decir. Pues sí, porque nunca debemos de olvidar. Nuestro trabajo no está en lo que ha pasado, sino en qué vamos a hacer con lo que ha pasado. Eso significa que voy hacia adelante. Entonces, aquí yo tengo que aprender a preguntar y saber preguntar claramente siempre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que a usted le da la idea de pensar que esto es lo mejor, más que esta otra opción? Con eso estamos consiguiendo descartar opciones, acercar posturas. Y yo diría más, estamos incluso consiguiendo que ellos
aseveren lo que de verdad quieren, porque le hemos sido constantes a base de que valoren por qué. ¿Qué es la clave? ¿Cuál es la idea que te da para pensar que esta salida es mejor que la otra? O este tipo de acuerdo. Y por último, una que no sabía si ponerla en el top 5, pero la puse. Porque os digo, lo simple es lo más importante. Y no tenemos que olvidar jamás, jamás, jamás su protagonismo. Nuestra dosis de humildad es fundamental. Tan fundamental como solamente a través de la humildad conseguiremos la confianza y conseguiremos realizar un buen trabajo. Porque no somos los protagonistas de su vida. Simplemente soy su entrenador. Simplemente soy su preparador de sus oposiciones. Soy su experto en gimnasia que le dice lo que tiene que hacer. Y siempre tengo en mi mente, en ese top 5, la pregunta de ¿quién quiere empezar primero? Jamás le he dicho a nadie, vamos a ver, hable usted y después habla usted, porque ya estoy parcelando. Siempre tengo en mi mente esa pregunta de ¿quiere que nos volvamos a sentar la semana que viene? Jamás he terminado diciendo, si les parece, nos vemos el martes que viene. No soy yo el que tengo que decidir si seguimos. Son ellos los que tienen que decir, sigue llevándome. Luego, esa pregunta de ¿quieren ustedes que nos volvamos a sentar en esta mesa para seguir hablando la semana que viene? Es darle la voluntariedad, porque ellos están esperando que el profesional les diga, bueno, la cosa va bien, hemos reformulado, habéis cambiado, creo que hemos avanzado y nos vemos la semana que... No. Pregúntaselo a ellos. ¿Queréis que nos veamos la semana que viene y sigamos? ¿Seguís confiando en mí? ¿Veis que avanzamos? Sí. Pues, fantástico. Pues miro la agenda y decidimos. Bueno, una infografía, una pequeña imagen que me ponen en el top 5 del nivel top de las 5 preguntas que para mí jamás se deben de olvidar en el cajón, porque sea cual sea el asunto que estemos trabajando, esas preguntas nos van a ser necesarias. Y esto, queridos amigos, ya voy descendiendo en este viaje de 45 minutos para aterrizar y que mi querido Leo y la organización no diga, este nos engaña, y de vez en cuando dice que va a hablar un ratito y se pega 2 horas hablando, como me pasa algunas veces en algunos eventos. Pero quiero ser coherente con el Congreso, con la cantidad de aportaciones de expertos y expertas fantásticos que estáis participando y que de las que estamos bebiendo de su sabiduría. Descender con 3, 4 ideas. Hacer preguntas es un arte. Hay que prepararse para cómo hacer preguntas, cómo con ello aclarar posturas, cómo ser persuasivo, cómo mejorar la negociación, cómo dirigir equipos de trabajo, cómo tener éxito, cómo cerrar acuerdos, cómo obtener el secreto de hacer preguntas, cómo descubrir la información clave, cómo convencer cuando estamos preguntando a qué nuestro trabajo es útil. Hay muchos cómo que nos dan lugar a pensar en el arte de hacer la pregunta. Pensad esta frase que me gusta mucho, que normalmente las buenas soluciones de descubrimientos suelen ser el resultado de preguntas fantásticas, realizadas por personas con conocimiento en la materia y, por supuesto, motivados en su trabajo. Yo no paro de practicar la pregunta, de practicar cómo, de practicar, porque al fin y al cabo, la pregunta, queridos amigos, no tiene más historia, no tiene más cuestión, no tiene más ideas que ¿para qué nos sirve? ¿Por qué la pregunta? E insisto, ya voy terminando. Pues dependerá de las preguntas. Ahora vais a ver, porque lo voy a dejar como material, por si incluso Leo los quiere poner como un PDF adjunto para que no sea solo el vídeo, lo que queráis. Ellos tienen, la organización tiene el PowerPoint para que lo tengáis. Pero es verdad que luego después vemos muchos libros, muchos manuales, muchos artículos, muchos trabajos, donde nos dicen de las distintas preguntas. Preguntas abiertas para facilitar que las partes hablen. Preguntas cerradas para confirmar la información. Preguntas sugestivas de inducción que permiten explorar posibilidades. Preguntas que nos ayudan a mirar verdaderamente lo que les interesa. Y no lo que les interesa, ojo, porque la posición y el interés muchas veces es común, sino lo que necesitan de ti.
¿Qué es lo que piden? ¿Qué les ilusiona por estar contigo sentado? La paráfrasis empática recoge toda la información. La remarcación recoge la información acercando los hechos y sentimientos, el lenguaje. Y es verdad que es fundamental también con la pregunta saber dominar, si me permitís, lo que son las emociones. Para todo esto nos sirve. Y termino con varias ideas. Aquí tenéis un gráfico muy bonito que encontré donde veis a alguien hablando. No os hablo de lo que está en la margen derecho porque gracias a la pregunta, al parafraseo de la reformulación os viene casi automática. Sabemos preguntar, sabemos en qué momento, en qué fase estamos preguntando. Recordad lo que os he contado en esta mañana. Hemos buscado la idea de qué es lo que queremos conseguir. Nos viene el efecto boomerang con una contestación que tenemos que parafrasear, tenemos que reformular. Tenemos que dominar vocabulario y entonces para eliminar ese aspecto negativo, esa información dominando ese vocabulario, nada mejor que gracias a nuestro trabajo con el parafraseo conseguir lo que aparece, por ejemplo, en esta imagen. Hay alguien hablando, alguien escuchando, pero si no impactamos en esa pregunta con el parafraseo en una negociación, el impacto es distinto. Fijaros que en el primero la raya azul es muy grande y termina en una raya rojita, que es lo que escucha. Y en el segundo la raya azul termina en una raya roja, que es lo que escucha, pero es tan grande la azul como la roja, porque gracias a esta reformulación y parafraseo que está en medio, en color verde, hemos conseguido que el mensaje llegue limpio. Me parece importantísimo simplemente. Y a esto lo uno, y ya termino, con simulaciones. Me encantaría, comparto con vosotros ejercicios que hago con mis alumnos donde les digo, hacerme un parafraseo. No lo vamos a hacer aquí ahora, evidentemente, por tiempo y por todo, y después porque ya lo sabéis. Pero poneros, haceros. No lo hagáis solo sobre el caso. Poneros ejercicios. Tú siempre tienes que controlar todo. Siempre tiene que ser lo que tú dices. ¿Cómo lo reconvertiríais? No puedo quedarme sentado aquí, escuchando este rollo ni un minuto más. ¿De verdad habéis practicado el parafraseo? Eso no es verdad. No podemos solucionar nada si está mintiendo. Son pequeños ejercicios, pequeñas simulaciones que nos ayudan a practicar tras la pregunta. Estamos otra vez en lo mismo y esta vez no concedo. Los acuerdos son los acuerdos. Todo esto son frases que escuché alguna vez y los he traído al PowerPoint de clientes míos. Yo no tengo ninguna intención de negociar nada, ni ponerme de acuerdo con nadie, porque bueno, total, ¿para qué sirve? Cuando le da la gana a este señor, lo vuelve a romper. Pues para eso, mejor hacer un acuerdo nuevo, o mejor, ¿por qué no hacemos 30 de una vez? ¿Seríais capaces después de preguntarle por qué estás preocupado? ¿Por qué has venido hasta aquí? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cómo te sientes? Y nos contesten esto. Saber parafrasear y reformular. No creáis que lo sencillo es fácil. Lo sencillo es extraordinario, que es distinto. Lo sencillo no es fácil. Lo sencillo es un arte. Conseguir que a través de la pregunta hagamos las cosas sencillas. Conseguir que cuando nos digan visitas, le digamos ir a verlos. Conseguir que cuando nos digan custodia, le digamos con quién van a dormir. Esas traducciones se producen gracias a la pregunta. Y ejercicios como este os podéis imaginar que hay muchísimos. Que no sé qué hacer. Hay varias personas en mi turno que están muy enfadadas porque se han peleado con el supervisor. Nos están pidiendo que nos unamos en ello, en una posible huelga. Que nos quejemos, no quiero problemas y tampoco quiero una huelga. El supervisor siempre me ha tratado bien, pero tampoco me quiero oponer a mis compañeros. ¿Habéis visto el regalo? El supervisor siempre me ha tratado bien. No tengo mal rollo con mi empresa, pero tampoco quiero quedar mal con mis compañeros. ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo variaríais esa reformulación, esa paráfrasis? Bueno, pues ejercicios, ideas, beneficios de esto, hay muchos y como decía, no os quiero cansar. Y por último, termino con algo porque sabéis que siempre intento llevar la creatividad, querido Leo, a su máxima expresión, porque es lo que más tenemos que trabajar. ¿Estáis preparados para no solo saber preguntar, acertar con la pregunta, tener claro qué queréis buscar con la pregunta
y saber traducir la contestación tras la pregunta, ¿habéis analizado si es lo mismo preguntar a uno o a otro? Aquí tenéis algo que me gusta mucho trabajar, algunos me lo habréis escuchado, y al que no lo haya escuchado, pues es un pequeño regalito, si me permitís la expresión, malos de película. Ahí tenéis a Jafar, ahí tenéis a Scar, el de Rey León, ahí tenéis al Capitán Garfio, el malo de Peter Pan, ahí tenéis a Joker, que es histriónico, ahí tenéis a Shere Khan, el malo del Libro de la Selva, el enemigo de Balú, el oso bondadoso, ahí tenéis al lobo de Caperucita, qué mentiroso es, ¿verdad? Aquí tenéis al del Silencio de los Corderos, qué peligro el caníbal, pero sobre todo qué inteligente. Por eso la policía no sabía sacarle ni una gota de información. Y aquí tenéis al Gremlin. Aquellos que somos más mayores nos acordamos de una película. Igual que fue E.T., fue el Gremlin, que era un osito que tenía dos claves. Una, cuidado con que se moje, porque si se moja se expande, salen más Gremlin. Y cuidado con que coma a partir de las 12 de la noche, porque a partir de las 12 de la noche se convierte en agresivo. Bueno, pues mi pregunta es, ¿creéis que también la pregunta hay que saberla adaptar según el perfil del malo o la mala con el que estamos trabajando? Pues seguro. Yo no le puedo preguntar a Aníbal Lecter ¿cómo te sientes? Porque sabéis lo que me va a preguntar. ¿Y tú? Eso es lo que me va a contestar. Pero sí se lo puedo preguntar a Scar, el del Rey León, porque me va a decir, me siento que no estoy valorado. Mi hermano es el rey. O a lo mejor no se lo puedo preguntar al Gremlin, porque el Gremlin me representa esos casos que tenemos que son multipartes. Una huelga, una manifestación, un problema en una empresa, un problema de un colectivo, una vecindad. ¿Os habéis dado cuenta ese vecino que en una reunión de propietarios dice, oiga, tenemos que arreglar el tema de la piscina, de la pileta? Y al rato sale uno, sí, el horario. Lo que no puede ser es que los niños se bañen. Mucho cuidado con el COVID. Madre mía. Han empezado a multiplicarse un problema que planteaba una persona. Pues esto es lo bonito de nuestro trabajo, amigos, amigas. Esto es lo bonito de saber trabajar con el malo de la película, de saber preguntar a los malos de la película, porque preguntar es un arte y aquí tenéis pues un listado de preguntas en las que no vamos a entrar porque no quería, insisto, que esto fuera una clase. Quería que fuera un compartir con los compañeros, con las compañeras que estáis aquí y que me escucharais la importancia que para mí tiene en esta ventana que me ha abierto Leo, a vosotros, a vosotras, a los que estáis ahora en presencial, virtual, que nos estáis escuchando en directo, vía streaming, o aquellos que puedan escucharlo más adelante, que seáis capaces, que seamos capaces de dominar la pregunta. Dominar la pregunta es dominar el arte de la creatividad que se va a iniciar en un proceso de mediación. Y, insisto, algo tan simple como saber preguntar, saber qué preguntar, cómo preguntar, cuándo preguntar y a quién preguntar, se convierte en algo extraordinario. Así que muchísimas gracias, querida familia, querido Leo. Yo creo que he cumplido bien con mi tiempo, sobre todo, no porque sé que tú siempre me dices, Javier, esta es tu casa, habla todo lo que quieras, el tiempo que quieras. Pero lo que yo decía, hay muchas personas que cuando se hace muy largo tampoco va cogiendo va bajando el interés. Y yo creo que eso, en el ratito que hemos estado, podía poner encima de la mesa en este congreso fantástico. Y esta oportunidad que tú nos das, Leo, porque nos da una oportunidad de abrirnos al mundo. Cada vez que yo participo contigo, y te lo digo de corazón, lo que me estás abriendo una ventana y me asomo por ella. Y cuando me asomo por ella, grito. Y lo que he querido gritar hoy, querido Leo, es el arte de preguntar. Gracias, Javier. La verdad que fui anotando, estuve leyendo todos los mensajes. Yo creo que has creado con esta presentación una profunda reflexión
no solamente sobre el arte de preguntar, sino has hablado de todo un proceso de mediación que se encuentra atrás de la pregunta. Has hablado del rol del mediador, ¿no? De la humildad que tiene que tener y entender de que no es el protagonista, que el protagonista son las partes, que es el guardián de toda esa información que se le da, siempre y cuando preguntemos de manera correcta, y que son las partes quienes toman esa decisión. Y puntos realmente muy altos a tenerlo en cuenta, que a lo largo de la profesión yo creo que el mediador tiene que reverlo, ¿no? Por eso, son cientos de personas las que están conectadas y todas han pedido el material, que es otra virtud que creo, tenés varias, pero creo que una de las virtudes en muy pocas firminas, le decíamos antes, ¿no? En esta presentación hay un libro detrás. Porque cada una de ellas desembarca y te abre otros caminos. Y has puesto en la mesa algo que se lo toma como un módulo más muchas veces dentro de la formación, y es el pilar que nos va a dar el marco para todo un proceso de mediación. Y en esto de preguntarle a las partes cómo se sienten, me sentí tan reflejado con tus palabras en esto de querés, podés, tenés ganas, ¿no?, de ir a otra audiencia, cuando muchas veces, dependiendo si es una mediación judicial, muchas veces la segunda audiencia no es una alternativa, es una imposición, y donde esos errores dentro del proceso realmente lo único que hacen es profundizar el conflicto, ¿no? Hay tantos comentarios, no llegaríamos a leerlo, y todos en base, y muchos, perdón, en base al pedido material que vamos a trabajar con la empresa, con HD Streaming, para poder colgarlo en la página y que después lo puedan descargar como un PDF, porque realmente es un material muy valioso. Hay una cosa, también, Leo, sí. aprovechando que lo miras y eso, hay una cosa también que me gusta, y aprovecho porque tus palabras también me llenan, me gustan, porque al fin y al cabo completan un poco esa conclusión de lo que hemos hablado esta mañana, ¿no? Y hay una cuestión que yo creo que si fuéramos conscientes de que todo esto se practica en la calle, se practica en el día a día, lo llevaríamos a nuestra profesión, Leo. Acuérdate aquel día que conociste a tu mujer, a la que adoro, fantástica, maravillosa, con esa hija que tenéis. Tú no le preguntaste el primer día, ¿vos querés salir conmigo? Porque a los 2 segundos te dice no. Vos le dijisteis, ¿qué tiempo hace? ¿Qué bien se está aquí? ¿Cómo sabes? Somos capaces de adaptar preguntas. Y profesionalmente también lo tenemos que hacer, porque tenemos que conquistar a esos mediados. Y yo creo que para eso hay que preparar las preguntas igual que las preparamos, pues, para hablar con tu hijo, para hablar con tu pareja, para hablar con tu socio, para hablar con tu amigo o para hablar con tu vecino. Excelente, Javier. La verdad que es así. Y insisto en esto. Has puesto sobre la mesa un tema extremadamente importante que no podemos tomar a la ligera, porque a raíz de nosotros somos capaces de construir un espacio a través de las preguntas o de profundizar el conflicto. Es de una importancia tal que poco se habla, muy poco se habla en este mundo mediador, como lo solemos mencionar, y tiene una importancia tal que hay que repasarlo y hay que pensar y hay que prepararlo, ¿no? Y eso, yo siempre digo, el parafraseo es muy peligroso, siempre lo tengo presente porque es tan fina la línea en esto de, y me encantó esto de un diálogo constructivo. La de veces, Leo, que hemos oído cuando hemos parafraseado, no, yo no he dicho eso. Muchas veces. O esto de sacarle
sacarle totalmente las emociones y la persona que te lo está contando y vos le sacás las emociones de lado y vos decís, pero a esta persona no le importa o no me escuchó realmente, ¿no? Yo he dicho eso, ¿no? Es tan complejo, es tan complejo y hay que estar tan atentos, ¿no? Y esto que vos decías, ¿no? El sobreexceso de protagonismo, perdón, el exceso de protagonismo, las intervenciones, cuando vos tenés que escuchar y hacer uso responsable, podemos decir, tal vez de esa información, hablando Sí. o llevándolo a otros ámbitos, no lo sé. Javier, querido, te dejo un par de minutos que nos quedan para que, bueno, te despidas. La verdad ha sido un enorme placer volver a escucharte, compartir este espacio. Así que te dejo estos minutos para que te despidas y te mando un fuerte abrazo fraterno de parte de todos los miembros de la Fundación Mediari y del Congreso Americano de Mediación. Muchas gracias, Leo. Pues gracias, porque verás, simplemente tres cosas muy simples en este minutito que me dejas también. Una, por supuesto, a través del Congreso siempre estamos relacionados. Si Dios quiere, querido Leo, prometo darte guerra en el cuarto Congreso, por lo cual, y bien lo sabes, si Dios me lo permite, seguiré estando en ese cuarto congreso, el quinto, el sexto, todos los que tú y la fundación tengáis a bien hacer, hasta que me digáis, Javier, no vengas más, no hables más, no quiero que estés. Pero como sé que no me lo vas a decir porque eres buena persona, pues estaré siempre que pueda ser. Dos, que aquí en Sevilla, en España, sabes que tienes tu casa, pero que esto que te estoy diciendo a ti, quiero que también lo sepan los que nos están escuchando. Es verdad, no hay nada más bonito que recibir a alguien y ser cicerones, ser el tour operador para que conozcan nuestra ciudad y nuestro trabajo. Yo lo hago con muchas personas que, gracias a Dios, tengo la suerte que vengan para acá. Y luego lo tercero, por último, es pues lo que tú dices, el material va a estar ahí, y aparte, las redes sociales están presentes en todo momento, a través del Congreso, a través, como tú sabes, que hemos conectado siempre muchas veces compartiendo cosas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de blog, pues que quien quiera o la persona que quiera, porque nosotros lo hacemos mucho entre nosotros, Leo, pues que contacte con nosotros, contigo, conmigo, no solo en este material, Leo. Trabajamos en esto, nos gusta esto y nos apasiona esto que hacemos, por lo cual creo que también, como decía antes, en esta ventana que has abierto, pues que cuando nos asomemos, quien esté fuera, pues que nos pida ayuda, nos pida consejos, nos pida proyectos, nos pida... Que saben que van a encontrar a Leonardo Tarán, que les va a decir, no te preocupes, aquí está la fundación, y saben que en Sevilla tienen al hermano de Leo, que les va a decir, lo que diga mi hermano va a misa. Así que un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por este espacio. Y seguimos participando porque yo estoy de oyente en otras actividades porque nos seguimos nutriendo todos de todos. Así es. Gracias, Javier, querido. Fuerte abrazo. Igualmente, Leo, hasta ahora. Chao.